Muy bien, mis amados hermanos. Continuando con la exposición de Hechos 22, nos corresponde nuestro estudio del versículo 6 al versículo 16, que hace un momento lo leímos. Y hay algo que yo quiero que nosotros evaluemos, porque a veces a nosotros nos parece que la vida cristiana es muy fácil. ¿Fácil desde qué punto? Yo creo en Cristo, nuestros pecados han sido perdonados, y lo que nosotros entendemos, todo el mundo lo entiende. Pero yo les voy a comunicar algo que es muy difícil para el ser humano, y es creer en Jesús, confiar en Jesús, vivir para Jesús. Nosotros, cuando hablamos de la fe cristiana, la hemos reducido a una religión. ¿Y por qué yo les digo esto? Porque nosotros pensamos que venimos 2 horas o 3 horas, escuchamos la palabra, leemos la palabra y ya está. Pero hay algo que a mí me llama la atención. ¿Ustedes ven eso en la Biblia, en los personajes de la Biblia? ¿Qué personajes de la Biblia ustedes se acuerdan? Fernanda, ¿qué personaje de la Biblia tú te acuerdas? Cualquiera, hombre, mujer, de la Biblia. Uno. Josué. ¿Josué quién fue? ¿El que conquistó la tierra prometida? Tatiana, usted es un personaje de la Biblia. Moisés. Muy bien, el personaje más grande. Otro personaje de la Biblia. Julietica y Esther. ¿Quién? Esther. Muy bien, Julietica. ¿Quién fue Esther, Juan David? ¿Quién fue? ¿Una reina? Fue una reina. Muy bien, fue una reina, la reina que ayudó al pueblo de Dios a volver de Babilonia a su tierra. Eso es muy interesante. Pero miren, todas las historias de la Biblia que están ahí nos van a hablar de una vida diaria para Dios, no de una vida litúrgica para Dios. Y hoy nosotros pensamos que, voy a hacerles un ejemplo, yo voy a la iglesia y todo me tiene que ir bien. ¿Por qué razón? Porque fui a la iglesia. Hay otros que asumen que porque yo di mi diezmo me tiene que ir bien. Pero es que la vida cristiana no se trata de eso. Cuán difícil es creer en Jesús, sobre todo cuando todo está yendo bien. Y ayer vino a mi memoria la vida de un hombre de Dios, que cuando él pensaba que todo estaba bien, y iba bien en su vida, vino la disciplina de Dios. Él tendría aproximadamente unos 50 años, él vivió 70 años. Le iba bien en la monarquía, porque ya estaba en su palacio, estaba ganando todas las guerras, estaba peleando algunos pequeños conflictos con los amonitas, pero le estaba yendo relativamente bien, estaba bien casado. De hecho, Dios le había dado más de una mujer. No estoy diciendo que sea lícito, pero David le había pasado eso. Como diríamos, está en el mejor momento de su vida. A ver, ¿cuántos hombres hay acá de 50 años aproximadamente? Hay varios. Yo soy uno de ellos. Y ninguno se siente a los 50 años como que se acabó mi vida. Los 50 años son los mejores años de la vida, porque no estamos corriendo, ni estamos afanados por nada, y estamos mucho más tranquilos. Y cuando las cosas están resultando bien, nos parece que todo va bien. Y algo que es muy interesante de David es que él, aunque vivió para Dios, conocía a Dios, conocía la palabra y sirvió en el reino de Dios, cayó en pecado. Y él tenía un alto concepto de él. Él, ¿saben qué hacía? Encubrió su pecado, compró con dinero y con influencias para que nada se dijera de él. Y Dios, como dijo el diácono Mario, porque los niños a veces dicen, ¿por qué me sorprendieron en este pecado? ¿Por qué me descubrieron mi mentira? ¿Por qué me descubrieron lo que yo hice mal? Porque Dios es bueno.
Y Dios envió a Natán, para que ustedes sepan, el profeta Natán, y él lo puso en evidencia. Y miren, Dios no denunció el adulterio en el texto que está en 2 de Samuel, capítulo 11. ¿Saben qué denunció? El asesinato de su amigo, de su hermano, de su capitán, de Urías. ¿Por qué razón? Porque David mandó a llamar a Betsabé, una mujer posiblemente bastante joven. A él le gustaban las jovencitas y las esposas de otros. Era un sinvergüenza. Y no estoy hablando mal porque la Biblia lo dice. Y le dijo a través del profeta Natán que un hombre tenía una ovejita. Y su vecino se antojó de esa ovejita. Y cuando tuvo visita fue, y teniendo otras ovejitas, fue por la ovejita de su vecino, la mató e hizo un festín con ella. Y Natán le preguntó a David, que es un justo rey, ¿qué hacemos con este hombre que mató esa ovejita? ¿Saben cuál fue la sentencia? Tiene que pagar 4 veces esa ovejita. ¿Yo por qué les digo esto, mis amados hermanos? Porque nosotros tenemos que considerar que tenemos que creer en Dios y depender de Dios todo el tiempo de nuestra vida. Que no cuidemos nuestra dignidad. Porque cuando cuidamos nuestra dignidad, ¿saben qué? Queremos ser ejemplares, hipócritas, pareciendo buenos. No confesamos nuestros pecados, no nos arrepentimos y caemos en el religiosismo. Y el pueblo de Dios, miren, léanse Isaías, Ezequiel, los 12 profetas menores y todos que reclaman de ese pueblo, que ellos eran perfectos para ir al culto, llegaban temprano, llevaban las mejores ofrendas, daban sus diezmos, servían al Señor, pero eran injustos como esposos, eran injustos como ciudadanos, eran injustos como hijos, eran injustos como empleados o empleadores. Y el Señor les dice, estoy cansado de que vengan a adorarme así. Estoy harto de sus sacrificios y de sus ofrendas. ¿Por qué yo les digo esto, mis amados hermanos? 1 Juan 3:23 dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. ¿Qué nos ha mandado Dios de acuerdo a lo que dice Juan? No, 2 cosas ha mandado. Primero, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y luego que nos amemos los unos a los otros. ¿Saben por qué hay problemas en el hogar? Porque nos amamos nosotros a nosotros y no amamos al otro. Estoy tan preocupado de yo ser feliz que me olvido hacer feliz al otro. ¿Por qué nuestros hijos están a veces tan amargados, frustrados con nosotros? Porque ellos no están preocupados de hacernos felices a nosotros, sino están preocupados de ser felices ellos. Por eso ellos dicen, no me entiendes. ¿Cuántas veces la esposa está triste porque el esposo no la entiende? ¿Cuántas veces estamos los esposos tristes porque mi esposa no me entiende? ¿Y cuántas veces en la congregación están tristes y no quieren volver porque el pastor no me entiende? ¿Me comprendieron? ¿Me hice comunicar? Yo quiero tocar un punto clave porque el apóstol Pablo va a hacer algo que no entendió por toda su vida, siendo un hombre hiper mega religioso, judío, a pesar de ser gentil. ¿Sí me comprendieron? Él va a hacer algo que por toda su vida, a pesar de ser hiper mega religioso, yo no sé si existe eso, pero es alguien que dice que él era fariseo de fariseos.
O sea, no había tan fariseo como él. Ahora, la palabra para él de ser fariseo no era como lo que es para nosotros. Era un título. Yo soy el cristiano ejemplar. Usted cuando veía a un fariseo caminando por la calle, le hacía la venia y usted pensaba que estaba pasando un santo. Ellos vestían de blanco, impecables. Su andar era pausado. Su hablar era bonito. Te saludaban con la bendición del Señor, Shalom. Y si podían orar, oraban por tus pecados para que te arrepintieras tú, no él. Ese era Pablo. Y saben, la historia de Hechos 22 comenzó hace 8 días. ¿Quién se acuerda del título de la predicación de hace 8 días? Fui llamado y enviado. Y eso es muy curioso. Y yo el otro día, yo le decía de las cosas más difíciles que tiene un hombre ser llamado y enviado al pueblo de Dios. Porque la misma materia que tenía Isaías, Ezequiel, Amós, Ageo, Zacarías, es la misma materia que Dios me ha dado hoy. Oiga, han pasado 4,000 años, 3,000 años, 2,000 años y tenemos los mismos problemas. Todos están buscando su placer, su bienestar. Y Pablo les va a decir a los judíos que lo quieren matar, ¿por qué él está haciendo lo que él está haciendo? ¿Saben qué les ofende a los judíos? Que Pablo esté yendo en contra de sus tradiciones, de su religión y de sus creencias. Porque para el religioso, cuando usted mata su tradición, su religión y sus creencias, estás matando su dignidad. ¿Cuántos de ustedes se han creído buenas personas porque han traído un diezmo? Porque han venido a la iglesia. O porque en la vida anterior o en sus prácticas anteriores han cumplido votos, sacrificios. Yo de joven, ¿sabe qué hacía? Yo me vestía con un hábito morado que tenía una cuerda blanca, que era una soga, porque a mí me enseñaron de esa manera a ser religioso. Y tenía tanta culpa por mis pecados que uno coge la soga acá con este puño y sobran 2 tiritas. En las tiritas al fondo hay 2 nudos y uno coge con esos nudos y va siguiendo una procesión y dándose con eso. Y mientras más te duele, tú más te sientes que estás satisfaciendo la justicia de Dios. Les pregunto, ¿eso satisface la justicia de Dios? Pablo sentía satisfacción de perseguir a los cristianos y matarlos, de encarcelarlos. Pero hoy él va a hacer algo espectacular. Va a contar su testimonio. El título de la predicación es Mi Testimonio. No es el mío, es el de Pablo. Pero ¿cómo se va a llamar la predicación? Mi Testimonio. ¿Y por qué yo les quiero decir esto? Hechos 22, versículo 6 dice: pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz y caí al suelo. Y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esta es la segunda vez que el escritor de Hechos de los Apóstoles, diácono Sergio, ¿quién es el escritor de Hechos de los Apóstoles? No, señor. El doctor Lucas, escribiendo Teófilo. A ver, los sentidos hay que despertarlos. Lucas por segunda vez nos va a recordar la conversión de Pablo. De hecho, en Hechos de los Apóstoles lo va a recordar 3 veces. Pero la primera vez la recuerda Lucas contando la conversión de Pablo para que nosotros sepamos quién es Pablo. Y esta vez Pablo en la pluma de Lucas va a recordar su conversión.
Y eso llama la atención. Y se la va a contar a los judíos que lo quieren matar. Y les va a decir, este es mi testimonio. Yo soy Saulo. Punto 1, era Saulo. Mi testimonio era Saulo. Era. ¿Ese verbo en qué está? ¿Tiempo? Pasado. O sea, se pudrió. Pasado de ya fue, ya no soy, pero yo quiero que recuerden qué era. Y miren, queridos hermanos, muchas personas se avergüenzan de su pasado. Tanto así que lo quieren enterrar, esconder. ¿Y saben qué dice la Escritura? A quien Dios le ha perdonado mucho. Mucha misericordia, mucho amor, mucho ha sido amado. Pablo no va a recordar su pasado para sentirse jactancioso de eso, sino para que no tengan un concepto de él que no deben de tener. Y solo un hijo de Dios puede evaluar esto. Casi siempre todos nosotros escondemos nuestro pasado. No queremos que digan que fuimos adúlteros, fornicarios, alcohólicos, peleones, mala leche. Bueno, no sé cómo se escuchará eso en otro país. Pero que nos enojamos de todo. Pablo dice, a través de recordar en Hechos 9, ¿quién era él? Y él dice en la boca de Jesús que era perseguidor de la iglesia. ¿Él qué estaba haciendo en Damasco, Johan? El apóstol Pablo, ¿qué estaba haciendo en Damasco? ¿A qué había ido a Damasco? ¿Tú te acuerdas de la historia? No. Él había salido con los permisos de los ancianos y de los sacerdotes de la iglesia judía para capturar, apresar y, si fuera posible, matar a cada uno de los cristianos. Acá la Biblia no dice que salió en caballo, por si acaso. Pero el medio de transporte ordinario para una persona de la posición de Pablo era ir a caballo. No iba en burro, no iba en camello, iba posiblemente a caballo. ¿Se han visto? Caminando a caballo. Y el Señor sale al encuentro de él y le dice, Saulo, Saulo. Oiga, no estaba persiguiendo a la iglesia. Yo les voy a decir algo que es interesante de todo el Nuevo Testamento. Si uno cree en Dios, ama a la iglesia de Dios. Si usted no cree en Dios, odia a la iglesia de Dios. Y la iglesia no es la estructura física. Porque a veces nosotros tenemos tanta reverencia por las cosas de Dios y vemos una estructura y nos inclinamos o hacemos algún tipo de signo. La Biblia dice que la iglesia, ¿quién la conforma, Railis? ¿Los ladrillos, las paredes? Nosotros, los ladrillos vivos. Las personas. Porque Jesucristo es la cabeza de un cuerpo, donde usted y yo somos los miembros. Por eso el texto dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y cuando usted persigue a un cristiano, a alguien que ha confesado a Cristo, que usted sabe que es un hombre, una mujer de Dios, está persiguiendo a Cristo mismo. Cuando tú repudias a un cristiano, a una cristiana, está repudiando a Cristo mismo. Recuerden que el mandamiento es, amarás al Señor tu Dios, el resumen de toda la ley de Dios, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Amados hermanos, Pablo era perseguidor de la iglesia, así de Jesús. Yo les pregunto, ¿qué tanto te cae bien la iglesia local? ¿Te sientes cómodo, tranquilo, feliz de venir acá? ¿O te sientes más cómodo en tu casa, con tus amigos, con tus parientes no cristianos? Es una buena pregunta. ¿Dónde pasas mejor tiempo?
¿Dónde te diviertes? ¿Dónde te sientes alegre? ¿Dónde tu corazón rebosa de gozo y alegría y empatía? ¿Dónde hablas la mejor comunicación? Pablo le está diciendo a los judíos que lo quieren matar. Venga, miren lo que a mí me pasó. Yo iba para Damasco persiguiendo a los del camino, a esos cristianitos, a esos mis hermanos hoy. Y Dios se le aparece en la persona de Jesús y le dice, por su nombre antiguo, no por el que hoy tiene, que es Pablo, sino el anterior, que es Saulo. Siempre que a él le recordaban, Saulo, eres pecador, eres religioso, eres una persona que tú tienes en alta estima tu dignidad. ¿Cuántos de ustedes esconden todos sus pecados para que piensen bien de ustedes? Miren, hay algo que le cuesta mucho a las personas en el matrimonio, es ser honestos. Y les voy a decir por qué. Porque tenemos miedo a que nos dejen de querer. La única persona que nos ama de verdad, y se los digo de corazón, sin ninguna conveniencia, es nuestra esposa. No, es nuestra esposa. No, la mamá cría y tiene que despachar a los hijos. Pero si los despacha, Andreita, es una buena mamá. Si lo mantiene ahí, está creando un inútil. Ya se lo dijeron. Entonces miren lo interesante. ¿Por qué? Porque la esposa, el bien de la esposa es el bien del marido. Cuando al marido lo ascienden, ella se siente orgullosa. Cuando al marido le aumentan el salario, ella se siente orgullosa. Y cuando a él le va mal, ella se siente triste y acongojada. Cuando se ama. ¿Y por qué no somos honestos con esa persona que da la vida por nosotros? Miren, es verdadero amor. Yo les aseguro que una persona que enferma, la primera persona que se angustia es su esposo o su esposa. Sufre con ella. Y a pesar de como, miren, la vez pasada conocí una señora que está teniendo a un mal marido hace 11 años. ¿Sí se acuerda de don Rodolfo? A mí no se me quita de la mente ese señor. 11 años postrado en cama, con una enfermedad que lo está encogiendo. Y todo el mundo dice ese hombre era mala clase cuando era joven. Mal marido, y esa esposa da la vida por él. Yo quiero que hoy usted piense en algo, mis amados hermanos. Porque Pablo se está dirigiendo a esos judíos que se sienten orgullosos de ser judíos, pero él no se siente orgulloso de ser judío, sino de ser cristiano. Porque el cristiano fue amado por Dios. Y al ser amado por Dios, Él les va a enseñar que todo cristiano es añadido al pueblo de Dios. Filipenses, él escribió a la iglesia de Filipenses en el capítulo 3, versículo 5, versículo 6, dice: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es de la ley, irreprensible. Eso era lo que Pablo pensaba de él, que él era un hombre bueno, que no necesitaba de Jesús. Él necesitaba de su religión. ¿Para qué? Cuando usted acaba, queridos hermanos, la religión de alguien, queda sin dignidad esa persona. A usted le tienen que despojar de su religión para que usted tenga necesidad de Dios. La religión te da el camino corto a que tú te sientas bien. ¿A cuánto le dijeron si traes 2 velitas, un ramo de flores, una ofrenda, estás en paz con Dios? Casi como en el siglo XVI, cuando Texel, un sacerdote, decía: cuando la moneda hace en el fondo de la caja, ya los pecados de tu familiar han sido expiados. Eso es una estafa. Hoy yo te quiero decir
que este Pablo, que sus padres eran fariseos, nacionalistas, judíos fervientes, que enseñaron a su hijo en la ley de Moisés, le enseñaron a hablar hebreo, arameo, griego, latín, que tenía su posición social, económica, religiosa asegurada. Todo le fue quitado. Porque muchas veces nosotros, para depender de Dios, tenemos que aprender a estar vacíos. ¿Dónde está tu confianza? ¿En tus títulos? ¿En tu familia? ¿En tu economía? ¿En el amor de los tuyos? Porque solo Dios quiere reinar en tu corazón. Y en tu corazón solo hay un trono. Y ese trono tiene que estar ocupado ¿por quién? Por aquel que es Dios, Señor y Salvador. 1 Juan 2, versículos 1 al 5 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación de nuestros pecados. Y no solamente por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, este verdaderamente conoce el amor de Dios, y el amor de Dios se ha perfeccionado en él. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y una forma, mis amados hermanos, de engañarnos es pensar: yo necesito de la religión, mas no necesito de vivir para Dios. Pablo fue rescatado de ese nacionalismo, religiosismo, de su ceguera humana. Y es lo que nos manifiesta aquí. Solo Dios puede salir a nuestro encuentro y decirme, ¿cómo le dijo Dios a Pablo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Si usted está viviendo sin Dios, ponga su nombre. Juan, Juan, ¿por qué me persigues? El texto sigue de la siguiente manera: entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que están conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Recuerden que Pablo está contando su testimonio a aquellos que le están persiguiendo. Yo los quiero ubicar nuevamente. Hace 8 días nosotros vimos que había una multitud de judíos que no se dejaron comprar porque Pablo hizo una acción religiosa. Acompañó a 4 fervorosos judíos a sus votos de nazareo. Pero ellos lo querían matar porque decían, tú estás dejando la tradición judía por la fe en Cristo. ¿Cuánto de nosotros nos cuesta dejar la tradición de la vieja religión? Esa vieja religión llena de ídolos, llena de engaños y de mentiras, donde te venden la paz diciendo que tus pecados han sido perdonados si tú haces esto o aquello. Nancita, ¿cómo se perdonan los pecados? ¿Pero cómo? La Biblia dice, cree en Cristo y tus pecados son perdonados. Yo lo leí hace un instante. Cuando fuimos a primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, el que Él es propiciación por nuestros pecados.
Cualquier otro tipo de enseñanza es mentira y es blasfemia. El testimonio de Pablo, mi testimonio, dice el sermón, es soy o era Saulo. Ahora el punto 2 es soy buscado y hallado. ¿Por qué Pablo tuvo que ser buscado y hallado? ¿Ustedes se han preguntado eso? Si era un hombre inteligente, con buena posición, tenía todo el conocimiento de la ley. Porque conocía mucho de Biblia, pero no conocía a Jesús, no conocía el cristianismo. Sí, claro. Hoy en día, miren, hoy salí, de acá cerca hay una iglesia que se llama Cristiana. Todo el tiempo lo que hay es música, pero nunca se enseña la palabra. O poco se enseña la palabra. Si a alguno le parece ir para allá, está bien. Allá la va a pasar bueno. Pero posiblemente va a llegar vacío. Vaya. Y me cuentan. No hay problema. Pero Dios fue... Miren, yo quiero que piensen. Pablo no solo conoció la misericordia y la gracia de nuestro Señor Jesús. Él la encarnó, él iba persiguiendo cristianos, estaba comprometido con su pueblo, estaba comprometido con su religión. Y eso les está diciendo, yo era como ustedes lo que están haciendo conmigo. Pero Jesús salió a mi encuentro y me habló. En su narrativa que yo acabé de leer en Hechos, él cuenta algo muy interesante. Y dice, hubo una luz que todos vieron. Pero la voz nadie lo entendió, solo yo. Usted puede ver la luz de la persona porque la vida de la persona ha cambiado. Pero si no escucha a Jesús que le dice, Julieta, dame un nombre. Cualquiera, un nombre. Un nombre cualquiera. Pepito, Pepito, ¿por qué me persigues? Sí me comprenden. Si usted no escucha que Dios lo está llamando, que le está diciendo que sus acciones, aunque son sinceras, son sinceramente equivocadas. Y los judíos sinceramente pensaban que estaban en la verdad y querían matar a Pablo porque él predicaba en contra del judaísmo. Porque todas las cosas se cumplieron en la persona de Cristo. Ya no tenía que haber más circuncisión. Ya no teníamos que presentar más sacrificios. Cuando usted acaba la religión de alguien, le acaba su dignidad. Porque el religioso, porque hizo algo, se siente feliz y contento. Pero el cristiano sabe que debe vivir cada día de su vida para Dios. En su trabajo, en su matrimonio, en sus amistades, en cómo se viste, en cómo habla. Porque yo sé algo que es muy importante. El cristiano tiene la plena seguridad, Dios está aquí, aquí, aquí. A mí no me da pena que ustedes me escuchen. A mí no me da pena lo que yo veo de ustedes. Yo tengo que sentir pena de lo que yo digo, aún de lo que pienso, porque Dios conoce mis pensamientos. Y yo le he tenido que pedir perdón a Dios porque he pensado a veces cosas malas de algunos de ustedes. A veces con verdad y a veces porque uno tiene un cerebro malicioso. Pablo conoció la misericordia de Dios porque él, estando comprometido con su religión, con su nacionalismo, con su terquedad, con su rebeldía, Dios lo llamó al arrepentimiento, se le apareció y le habló, y él le escuchó. Cuando él dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La respuesta de él al escuchar su nombre, al escuchar que le estaban hablando, dijo, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y acá hay algo muy interesante. ¿Se acuerdan que el consejo de los ancianos le habían dicho, apoya en el voto de nazareos? Y ahora le dicen, yo soy Jesús de Nazaret. O sea,
Yo quiero que, aunque las dos cosas no se relacionan mucho, hay un sentido poético en esto. Mientras el hombre huye de la cruz y de Jesús y de su iglesia, desde Génesis Dios nos ha mostrado que es Dios quien busca a los que va a salvar, a los que va a redimir. Adán y Eva pecaron. ¿Cuál fue la acción que hicieron cuando ellos pecaron? Se escondieron. Todos nosotros nos queremos esconder, huir de Dios. ¿Y saben cómo lo hacemos? Buscando la aprobación de los demás. Nos portamos mal en casa y queremos comprar el favor de ellos. Con una buena invitación, con un detalle, poniendo carita triste. No estoy. Si ustedes ponen atención, nos damos cuenta que desde Génesis Dios ha buscado a sus hijos. Pablo narra su conversión y dice: los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que me hablaba. Y dije: Señor, ¿qué haré, Señor? El Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Mis hermanos, el creyente aprende a dejar de ser autosuficiente. Por eso nos une a un cuerpo. Por eso nos une a ser aconsejados. Si usted se siente libre e independiente, está en el mal camino. ¿Por qué razón? Porque por lo general, para poder seguir a hacer las cosas, uno tiene que preguntarse: ¿qué haré, Señor? Y yo les he enseñado siempre Efesios 5:10. ¿Qué dice? Comprobando lo que es agradable al Señor. Usted mañana va a tomar una decisión trascendental. Va a comprar unos pasajes, un boleto de avión. Pregúntele: Señor, ¿esto te agrada? Mañana posiblemente quiere hacer algo, tomar una decisión referente a la salud, referente a la economía, referente a su vida emocional, sentimental, afectiva, fraternal. ¿Le ha preguntado a Dios: Señor, ¿esto te agrada? La mayoría de los cristianos no saben cuál es la voluntad de Dios. ¿Saben? Lo primero que piensan para sí es que yo no le hago mal a nadie. Y me siento bien con eso. Yo he escuchado personas que dicen: no, pero yo me hice un tatuaje y eso no le estoy haciendo mal a nadie. Me perforo el cuerpo y no le hago mal a nadie. Hay un mexicano por ahí que es muy popular. Se ha quitado algunos dedos de la mano porque él quiere tener los dedos de un extraterrestre. Se ha modificado el rostro, se ha tinturado. Así vamos llegando poquito a poquito a distorsionar lo que somos. Pero ¿saben cómo uno comienza? Uno sintiéndose cómodo, pensando que no hace mal a nadie. Ahora, Pablo lo que hacía, lo hacía de sincero corazón, confiando en lo que él conocía y creía. Pero Jesús, ¿qué le dice? ¿Por qué me persigues? Y entonces, ahora que él escucha su voz, él le dice: ¿qué haré? Señor, tú le vas a preguntar mañana al Señor: ¿qué haré? ¿Cuáles son mis planes? ¿Cuáles son tus planes de vacaciones? ¿Cuáles son tus planes de retiro? ¿Cuáles son tus planes para tu matrimonio? ¿Cuáles son tus planes para tus hijos? ¿Cuáles son tus planes para tu economía? Porque hoy yo te voy a decir lo que Jesús le dijo a Pablo: levántate y únete a la iglesia, entrégate a Cristo, sírvele. Jesús, por medio de la iglesia, te dice cómo servir, cómo ser aconsejado, cómo ser llevado de la mano. Porque en la gran mayoría de los casos nosotros hay cosas que hacemos y no sabemos que es pecado. Es en serio. Yo he escuchado que hay personas que les encanta la ropa unisex. ¿Sí saben lo que es la ropa unisex? Que se lo pone tanto un hombre
como una mujer. Les pregunto, ¿ustedes creen que eso es pecado? ¿Llamaríamos pecado a eso? No está definido. Bueno, la mayoría diría en el sentido común no, pero yo les voy a decir algo que sí dice la Biblia. Dice, el hombre se vístase con prendas de hombre y la mujer con prendas de mujer. La filosofía de este mundo es atacar eso. ¿Cómo? Con lo andrógeno, con lo unisex. Dios hizo a las mujeres bonitas, femeninas. Es verdad. Pero ellas, ¿para quién se visten? ¿Para quién se arreglan? Primero para Dios. Y luego para honrar a sus padres o para honrar a su esposo. Hoy debemos recordar, mis amados hermanos, que la historia se repite una y otra vez a lo largo de las Escrituras. Siempre Dios buscando, hallando, regenerando para unirlos a la iglesia. La Escritura dice, y creyeron y fueron añadidos a la iglesia. No creyeron y vivieron sus vidas solos. ¿Por qué? Porque en la iglesia, ¿qué somos? Santificados. En la iglesia, ¿qué hacemos? Servimos, somos orientados, somos consolados, somos útiles. Saulo ya no es ese hombre furioso, lleno de rabia, perseguidor de los cristianos. Ahora, a partir de este momento, recuerda que no es un hombre que se manda a sí mismo, sino un hombre que obedece. No es un hombre independiente, es un hombre dependiente. Pueden abrir conmigo Hechos 9. Vayan a su Biblia para que, dijo el diácono, es para que no se duerman. Si usted se compenetra con la historia, recuerden que Lucas ya nos narró esta historia, ahora Pablo está recordando estos textos. Porque Hechos 9, versículos 10 en adelante. Solo quiero recordar con ustedes, dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí. Miren lo curioso, Dios o el Señor Jesús le habla a Pablo y Pablo dice, ¿se acuerdan cómo le dice, Señor, qué quieres que haga? Ya no me mando yo. ¿Para dónde iba Pablo? Para Damasco. Bueno, no estaba yendo, la ruta no estaba mal, pero él no va a ir a perseguir a los cristianos, sino ahora va donde los cristianos, porque Dios, lo que les estoy diciendo no es algo reforzado para que digan, es que el pastor es muy fanático de la iglesia y como él es el pastor, quiere vernos acá todos. No, acá, por eso Hechos 9, versículo 10, nos dice que hay un señor dentro de Damasco que se llama Ananías, que habla con Dios. Y dice, y le respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, porque he aquí, él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de mucho de acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que le invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este. Nuevamente, Dios nos recuerda el pasado de las personas. Yo les voy a decir algo, queridos hermanos, no se avergüence de sus pasados. Avergüéncese de lo que hoy hace y usted esconde. Si el pasado está en el pasado y usted ya no es lo que era en el pasado y lo que está en el presente es lo que Cristo está haciendo, gócese. ¿Se entendió? Porque a veces nos avergonzamos. No, yo era eso, sí, está bien, yo era. Estoy por la gracia de Dios acá.
Y muchas veces nuestro pasado nos hace ser mucho más misericordiosos, más bondadosos y más pacientes. Yo tengo hermanos acá que me dicen, no, pero pastor, es que yo sí, ¿se acuerda cómo yo era? Entonces tengamos paciencia con el hermano, con la hermana. Queridos hermanos, Dios cuando salva a alguien lo une a una iglesia. Porque lo que Dios nos dice a uno, nos lo dice a todos. El principio para ser esposos es para todos. El principio para esposas es para todos. El principio para hijos es para todos. Y él le dijo a Saulo, levántate y únete a la iglesia. Y a la iglesia los preparó para que lo recibiera sin que considere su pasado. Porque Ananías dice, yo he escuchado mucho de este hombre nos ha perseguido, nos ha matado, nos ha hecho mucho daño. ¿Cómo así? Y Dios, ¿qué le dice? El Señor, versículo 15, dice, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en la presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Miren, queridos hermanos, hay muchos de pronto aquí obligados, traídos a la fuerza. Pero solo la palabra de Dios puede sanar sus oídos. Y ellos pueden hoy escuchar la voz de Dios. Y hacer caso al Señor. Y ser instrumento a futuro para bendición. La historia se repite una y otra vez. Saulo es recibido en la iglesia. Y miren lo que él recibe en la iglesia. Él ya no es señalado. Ese adúltero, ese borracho, ese alcohólico, ese drogadicto, ese ladrón, ese asesino, ese violador. Dios, ¿qué le dice a Ananías? Recíbelo porque es instrumento y él va a predicar en mi nombre. Queridos hermanos, en la iglesia es en el único lugar que te van a amar a pesar de lo que tú eres. A pesar de tu pasado. Porque a nosotros nos gusta mostrar nuestros títulos, nuestro estado económico, nuestra apariencia. Saulo es recibido en la iglesia, es amado, restaurado, útil, instrumento escogido de Dios. ¿Y saben qué le dice? Va a padecer, va a ser lleno del Espíritu Santo. Y miren lo interesante, porque acá lleno del Espíritu Santo es que explique la palabra, no que cante la palabra. Le leo a partir del 16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Queridos hermanos, quien es buscado y hallado por Dios ha experimentado el poder de Dios. Sus oídos fueron sanados, su mente fue sanada. Por eso una persona que no está llena de Dios no le gusta la palabra de Dios. Y si no ha sido sanado en su mente, en sus oídos, pues no tiene al Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios dice en todos los textos de la Biblia que Él nos hará entender, comprender el mensaje de Dios. Y luego dice, te recordará la palabra de Dios que tú ya has estudiado y has... Quien es buscado y hallado ha experimentado el poder de Dios en su corazón. Y hoy puede decir, soy de Cristo. Mi pecado ha sido lavado, limpiado. Fui buscado, hallado. Y hoy soy lo que Cristo quiere hacer conmigo. Ese es el testimonio de Pablo. Punto 3, ahora testigo. ¿Saben? La palabra testigo es curiosa. El 2 ya se los dije. Soy buscado y hallado. Lo repetí, lo volví a repetir. Mi testimonio, soy buscado y hallado. ¿Y el 3?
Ahora testigo. ¿Pero testigo de qué? De la obra de Dios. La palabra testigo tiene que ver con mártir. Alguien que padece por Cristo. Recuerden que Dios mismo le dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Tú quieres ser cristiano para padecer por Cristo, quieres ser cristiano para que, yo he escuchado por ahí, es que ve a la iglesia para que el Señor te bendiga. No, es que la palabra, uno cuando escucha a través de los oídos humanos, la palabra bendiga, ¿saben qué significa? Me va a dar plata, me va a dar felicidad, me va a dar bienestar, la voy a pasar rico. Pero cuando tú le escuchas a través del Espíritu Santo, que Dios te bendiga, es que Dios diga bien de ti. La pregunta es, hoy que tú te puedes parar y decirle, miren Señor, acá estoy. ¿Dios puede decir bien de ti? Pregunto. ¿Y saben? Dios siempre va a decir bien de cada hijo de Dios, porque no ve al Hijo de Dios, sino ve a su unigénito Hijo. Se los pongo en un ejemplo. Este es usted, y usted está en la mano de Jesús. Y Dios cuando te ve, ve a su unigénito Hijo, perfecto, justo, santo. No ve tu justicia ni tus obras, te ve a ti. Por eso nosotros hoy aquí estamos para adorarle. Tal vez hoy sea el día donde Cristo te está buscando. Tal vez hoy, en vez de tú recordar las palabras que Dios le habló a Saulo y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es que pongas tu nombre. Porque has llevado una vida en contra de Dios, queriendo ser libre de Dios, o peor, siendo un hipócrita para con Dios y para con nosotros. Hoy responde a su llamado. Hoy te ruego por las misericordias del Señor que alejes tu vida de lo impío, de lo que a Dios no le agrada. Hoy entrega tu vida a Cristo. Dile, Señor, aquí estoy. Quiero hacer tu voluntad. Quiero ser tu testigo. Háblame al corazón. Hoy tal vez es el día en que tú tienes que cerrar tus ojos al mundo y abrirlos a la voluntad del Señor. Queridos hermanos, el perseguidor hoy es llamado hermano. Yo creo que ustedes no dimensionan eso. ¿Saben por qué no lo dimensionan? Porque nunca de nosotros hemos sido perseguidos a muerte. Y si alguno ha sido perseguido a muerte y conocía el rostro de su perseguidor cuando estaba huyendo, tal vez en la madrugada, tal vez en la noche, tal vez por los campos, por el camino, en carro, por las calles, no lo sé. Y usted se encuentra con su perseguidor cara a cara, ¿qué siente? ¿Sabe qué siente? Uno siente que se le va la vida. Uno siente un escalofrío, como que algo te arrancaron. ¿Y saben por qué yo le digo? Porque a mí me pasó alguna vez. Alguien que me estaba buscando para matarme, me encontró. Y no sé por qué no lo hizo. Pero uno siente en ese momento como que perdí. Y uno se acuerda de Dios. Este perseguidor fue llevado a la iglesia. Este perseguidor fue amado en esa iglesia. Porque, señores, en la iglesia amamos a todo aquel que Dios trae. No por su pasado, no por su presente. Es por lo que Dios está haciendo y va a hacer en su vida. Todo aquel que conoce a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son. ¿Y quiénes son testigos de eso? Ustedes y yo, como iglesia. Y podemos atestiguar que Dios te cambió, te transformó. El perseguidor es llamado hermano. Nuestro Señor Jesús lo buscó, lo salvó, lo capacitó y consignó en su frente: este es un hijo de Dios.
Segunda de Corintios 5, versículos 15 al 17. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Yo les pregunto, ¿el cristiano es cristiano porque se reúne en domingo o porque vive todos los días para Dios? Vive todos los días para Dios. La pregunta es, ¿usted vive todos los días para Dios? Cuando usted mañana esté en su trabajo, 8 de la mañana o 7 de la mañana, no sé a qué hora entre usted mañana a su trabajo. Pero usted sabe que todas las personas saben que usted asistió hoy a la iglesia y como mañana se comporte, ¿será luz o será piedra de tropiezo para los demás? Acá dice claramente, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Yo tengo que comprender que lo que estoy haciendo es para Dios, estoy existiendo para Dios, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y de aquí todas son hechas nuevas. Déjense de la religión, mis hermanos. La religión mata el corazón, mata el amor. El vivir para Cristo es todos los días. Es una oportunidad de amar, de perdonar, de reconciliar. El asesino que escoge hoy es escogido. Pablo era un asesino. En el nombre de Dios asesinaba personas. Pero Dios lo eligió para ser parte de su familia e instrumento en sus manos, para amar al mundo de los judíos, de los gentiles, de aquellos que los querían matar. Ahora solo piensen nuevamente en el contexto. Todos los judíos en Jerusalén estaban queriendo matar a Pablo. Y Pablo dice, hermanos, cállense por favor, guarden silencio. Y les empieza a contar su testimonio. Yo era como ustedes. Así de fariseo, así de celoso, así de religioso. Y Jesús me habló. Y yo le escuché. ¿Ustedes escuchan a Jesús? ¿Están escuchando a Jesús? ¿Escuchan su mensaje? Porque el asesino que escoge para matar, ahora fue elegido para salvar, para perdonar, para reconciliar. Por eso Pablo tiene en poco su vida. ¿Saben qué dice la Escritura? Dice, el que busca su vida la perderá. Usted está haciendo todo lo posible por ser feliz abandonando a Dios. No sé si sus planes son... ¿Qué son? Pero yo le quiero decir algo que es importante, mis hermanos. Cuando Dios nos llama y nos escoge, nos empieza a vaciar de nosotros para llenarnos de Él. Esa es la vida de Pablo. 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Yo no he visto en Pablo que sea acusado de fornicación, adulterio, borrachera, asesinato, robo. Pero Pablo tiene la humildad de decir, yo soy el primero de los pecadores. Yo no sé cuáles son los pecados de Pablo, la Biblia no los denuncia. Pero él, en su corazón hay tanta humildad y tanta dependencia de Dios, que él cree que es el mayor de todos ellos. No lo hace para que los demás tengan lástima, ¿no? Es como... usted le regaña a un hijo y dice, claro, como yo soy el malo, como el que siempre hace todo malo, no hago nada bueno. ¿Qué se está haciendo? Victimizando para que tú digas, ay no, sí, pobrecito, no, tú sí haces alguna cosa buena. No, Pablo está diciendo esto para que sepamos que él encabeza la lista de los pecadores que ha recibido la palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Hoy yo quiero que tú recibas esa palabra fiel. Si crees en Cristo, eres una nueva criatura.
Dios te está limpiando, te está vaciando, para que vivas para Dios. No vivas una religión, vivas todos los días. ¿Qué significa eso? Ser padre, ser esposo, ser ciudadano, ser miembro de una iglesia. ¿Cuándo? El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, cuanto más el domingo. Mateo 9:3, mas id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Cuando a ti te digan, pero en esa iglesia que allá están llenos de pecadores, ojo, allá está Jesús. Jesús siempre ha estado entre los publicanos y las prostitutas. ¿No se dieron cuenta? El que mandaba hoy está bajo mando. ¿Se acuerdan que Pablo era el que orquestaba todo? Todos a mí, vamos a Damasco. ¿A qué? A capturar cristianos, a encarcelarlos. Y el texto nos muestra que ahora está, miren, un hombre que estudió en la mejor universidad, tenía dinero, tenía títulos, hablaba 4 idiomas, y que dice a un viejito Ananías, ¿y ahora qué voy a hacer? La Biblia nos cuenta que él estuvo 3 años reaprendiendo en Arabia. En Gálatas lo cuenta, léase Gálatas y lo va a encontrar. Ese es el evangelio. Si usted viene acá a la iglesia para ser feliz, para tener poder, para tener bienestar, está en el lugar equivocado, váyase. Acá aprendimos a dejar de ser nosotros para aprender a ser cristianos, familia de Dios, hijos de Dios, bendecidos por Dios. ¿Qué significa bendecido? Que Dios diga bien de nosotros, porque Dios reconoce la obra que está haciendo. Aquel que comenzó la buena obra, la está perfeccionando. ¿Y saben qué significa perfeccionar? Arrancar todo lo que no es de lo que es. ¿Qué es perfeccionar? Arrancar todo lo que no es de lo que es. Hay un gran escultor, ¿se acuerdan? El que hizo el David, el Moisés. Miguel Ángel, muy bien. Él decía que cuando veía un pedazo de mármol, veía la escultura maravillosa y perfecta. Y la gente decía, oiga, usted está mal de la cabeza, eso es una piedra. Entonces le decía, espérame tantico, y empezaba a quitar todo lo que no era. Miren las cosas tan impresionantes que él hizo. Y eso es que es un ser humano. Dios está moldeando en nosotros lo que nosotros no podemos moldear. Si tú lo quieres hacer solo, vas a sufrir. Y Dios le enseñó a Pablo a ser dependiente. El Dios de nuestros padres, le dicen, nos ha escogido para hacer su voluntad. Vuelvo al texto. Hechos 20. ¿Ves? Se me perdió Hechos 22. Ya estamos. Y vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oiga la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y de lo que has oído. Yo les voy a decir algo, predicar no es difícil. Predicar simplemente es contar de lo que Dios está haciendo conmigo. Usted puede comenzar con un sencillo argumento. Yo era un rebelde pecador. Yo creo que todos hemos sido así. No queremos escuchar, no queremos obedecer, queremos hacer nuestra voluntad, queremos vivir nuestra vida a nuestra manera. Y si usted es un hijo de Dios, usted ha visto cómo Dios lo ajusta acá, lo ahorca allá. O mejor, empieza a quitar de su vida todo lo que no es para que sea lo que debe de ser. Porque el gran escultor de nuestra vida es nuestro Dios. ¿Y cómo lo hace? A través de que tú y yo sepamos su voluntad.
Y Ananías le dice a Pablo: el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oiga la voz de su boca. Oiga, usted quiere ser testimonio y testigo de nuestro Dios. Solo cuente lo que Dios está haciendo con su vida, porque si lo ha salvado, Él lo está cambiando. Si usted empieza a tener la concepción de que Dios está aquí, va a dejar de hacer lo que está haciendo y va a entender qué significa misericordia quiero y no sacrificio. 1 Corintios 15:9, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguía a la iglesia de Dios. Y Efesios 3:8, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Amados hermanos, ¿se han dado cuenta que por qué nos molestamos? Porque no somos escuchados, porque no somos entendidos. A los cristianos no les pasa eso, porque el cristiano no tiene un concepto tan alto. El cristiano, donde está como hijo, como cónyuge o como miembro de la iglesia, está para escuchar a los demás, está para servir a los demás, para hacer feliz a los demás. Ahora, no hay familia más feliz y hermosa, alguien que siga este principio. Solo piensen en esto: yo quiero hacerlos felices a ustedes, y si es por principio de Dios, ustedes me quieren hacer feliz a mí. Lo que implica es hacer bien y justicia. Si es un principio entre hermanos, ¡qué hermanos tan hermosos! ¿Cómo se aman? ¿Cómo se quieren? Si es un principio en el matrimonio, uno dice: ¡wow, qué pareja! No hay de qué pelear, porque la mujer está buscando la felicidad del marido y el marido está buscando la felicidad de la esposa. Oiga, pastor, pero eso es una utopía. Es que somos seres humanos, somos malos. Oiga, recuerden que Dios está haciendo una obra en usted. Está esculpiendo, está quitando lo que no es para que sea lo que es. Y recuerde que en Cristo somos nuevas criaturas. Queridos hermanos, el que martirizaba será martirizado. La vida de Pablo nos mostrará su entrega por Cristo, su amor por Cristo, su amor por su iglesia, su amor por aún aquellos que él sospechaba de alguna manera. Aquí de pronto hay algún cristiano. Voy a parar. Así me maten hoy, voy a predicarles de Cristo. El punto es que un testigo es alguien que conoce un hecho y puede testificar de ello. Les pregunto, ¿ustedes pueden testificar de la obra de Dios? Usted, cuando va a hacer algo, el Espíritu Santo le habla y le dice: comprueba si eso le agrada a Dios. O perdónenme lo que voy a decir, va como las bestias. ¿Se ha visto? Acá por lo menos yo sé que en Colombia, uno en el campo llama bestias ¿a qué? Pero ¿qué es una bestia? Un animal de carga. Un animal que echa para adelante y o usted lo frena, o usted lo arrea. Él hace lo que usted quiere, pero apunte golpe. A veces nos comportamos como las bestias. Cogemos en la vida. Yo sé, el pastor ha dicho eso, pero yo no sé si la Biblia lo dice, pero yo voy a hacer esto. Y eso es actuar como una... Oiga, yo sé que no les gusta mucho, pero ¿saben qué no hace nuestro Dios? Nos recuerda su palabra, nos restaura. ¿Saben que Él nos dice palabras más bonitas de esas? Porque Él nos ve en Cristo. Primera de Pedro 2:9. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Hasta ahí les gustó, ¿sí o no? Pero si usted es eso, mañana cuando esté, o ahora más tarde, va a continuar con el versículo: para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Usted es luz o es tinieblas? Pregunto, ¿usted es luz o es tinieblas? El que no era, ahora es. El que no pertenece, ahora pertenece.
Este es el testimonio de Pablo, mis amados hermanos. Yo les pregunto, ¿es su testimonio? Porque si es su testimonio, el Espíritu Santo está en su corazón. Usted no va a poder vivir para Dios si no conoce la voluntad de Dios. Si usted no la lee, si usted no la medita, si usted no ora con ella, no canta con ella. Recuerde, la religión mata. Cristo vive y reina en su palabra. Y hoy yo lo quiero llamar su atención para que sea un testimonio de luz y no de piedra de tropiezo para otros. Que mañana digan, wow, el ir a la iglesia le hizo bien. Y si usted está en Cristo, no importa lo que pase, en su corazón estará el amor, el gozo y la paz que sobrepasa todo entendimiento que da Dios. Amén. Pongámonos en pie, vamos a dar gracias al Señor. Amado Señor, buen Dios, Padre, gracias por tu palabra. Nuestro testimonio simplemente es lo que tú estás haciendo en nosotros. Perdona, Señor, nuestros pecados y nuestra rebeldía. Y gracias, Señor, por traernos a este día, a esta tu palabra. Hoy es el día. Hoy es el día que tú, Señor, nos permites abandonarnos a tu buen cuidado. Ayúdanos, Señor, a abrazar tu voluntad. Ayúdanos a esforzarnos en tu voluntad, a agradarte a ti. Porque solo así sabemos que somos hijos tuyos. En el nombre de Jesús. Amén. Ay, Dios mío.